Buenas noches, vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Hoy es miércoles 27 de agosto del año 2025. Vamos a dar inicio con la oración. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hasta en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Cuando regrese la primavera, Medium de Ubaldo Pereira Franco, por el espíritu Amelia Rodríguez. Estamos en la página 63. Su título es En Cafarnaúm. El sol resplandece en lo alto y se refleja como polvo de oro sobre las aguas serenas. La ciudad en pleno se encaminaba a la sinagoga en el día reservado al Señor. El bullicio del trajín se calla cuando el calor de la hora se abate sobre el escenario bucólico en el que el hombre y la naturaleza confraternizan en dulce entretenimiento. Cafarnaúm, del lado noroeste del mar de Galilea, es famosa. Sus anchas playas contrastan con los cerros del fondo y la sencillez del caserío que rodea la orla del gran lago. Contrasta con la opulencia y los negociantes y transeúntes que colman las calles pavimentadas, donde surgen palacetes entre oscilantes cipreses erguidos, abetos y rosales permanentemente perfumados. Bajo la influencia romana, la ciudad ostenta lujo. La arquitectura se armoniza con las líneas clásicas del imperio dominador. Allí suceden las cosas más importantes de la región, ya sea en la parte superior o junto al mar. Viajan de la zona rica hacia las casas bajas de los pescadores y hacia las villas modestas. Noticias e informaciones multifacéticas que mantienen a la población al tanto de todos los sucesos. En las cercanías Jesús cantó la epopeya eterna del Evangelio. Entre esa gente sencilla y ardiente, emotiva e ingenua, confeccionó la corona de bendiciones con la que pretendía adornar los corazones, victoriosos en las apasionantes luchas diarias de todos. Allí atendió las variadas necesidades de los afligidos y de toda clase de atormentados, grabando en ellos, con el fuego de la verdad, el mensaje de consuelo y advertencia con el que instauró la buena nueva en la tierra. El sábado se caracterizaba por ser día de reposo del Señor y era dedicado a la adoración, al culto y al descanso. Cualquier actitud debía de ser antes examinada y pensada. Todo esfuerzo era sometido a las medidas permitidas para no violar las disposiciones legales siempre abundantes en detalles insignificantes. El temperamento judío, minucioso y vigoroso, a pesar de temer a Dios antes que amarlo, hacía de cada hombre un desdichado, perseguidor de prójimo al amparo de una ley mezquina y arbitraria en la que se apoyaba. Fácilmente, los amigos se transformaban en adversarios debido a las interminables contiendas fútiles en las que se exaltaban las pasiones y el orgullo se abría en prolongadas heridas purulentas. Se daba más importancia a la apariencia que a la legitimidad de los hechos. La criatura se hacía digna de ser superior gracias a la opinión de los demás, generalmente falsa en cuanto a su comportamiento personal.
El delito se señalaba por el descubrimiento del crimen, no por haberlo cometido. Mientras permanecía oculto, la conciencia culpable se adormecía vigilante y las imposiciones económicas y sociales trabajaban para disminuir su gravedad. También era así con respecto al estatuto. Para con el Señor, ofrendas y sacrificios tenían por finalidad la purificación, las primicias y los diezmos. Estructuraba las bases comunitarias, admitiendo nuevamente a los infractores de la sociedad debido a la habilidad de la clase sacerdotal, siempre complaciente con aquellos que poseen los saberes del mundo, y gravemente severa para con los desheredados de la tierra, pero no de los cielos. Debido a eso, la sinagoga era el centro activo de la cultura, de la religión y de la ley en las ciudades del interior, haciendo el papel de iglesia, asamblea, corte y academia. Hacia ella afluían por impositivo religioso y social todos los hombres válidos y algunos enfermos que, además de exponer sus miserias orgánicas psíquicas con el platillo extendido para la limosna, exhibían en las carnes y en las mentes la ira de Dios que los marcaba indeleblemente. El Señor se manifestaba mediante el odio, el horror, la venganza. En aquel recinto se discutían y se celebraban los cultos permitidos fuera del templo de Jerusalén. Varias veces Jesús estuvo en las sinagogas enfrentando las vanidades humanas y desaprobando la hipocresía basándose en los libros sagrados. Generalmente aplausos y reprobaciones dominaban controvertidamente los recintos en los que su voz se alzaba para enseñar. Cuando él penetró en la sinagoga de Cafarnaúm, aquel sábado luminoso, un obsesado conocido al verlo comenzó a exclamar: «Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? Déjanos, ¿viniste a perdernos?». Hubo estupor en la multitud. Todos saben que aquel hombre alienado es incapaz de razonar, cargando el pesado yugo que lo somete a la locura. Era objeto del escarnio general. Es cierto que no era furioso, pero había sido expulsado de la convivencia con los sanos por estar dominado por seres infernales. La obsesión era entonces una epidemia general que se producía en las conciencias reprochables para reparar, provocando ironía e indiferencia. Posiblemente hoy es casi similar la actitud del hombre moderno en su vacuidad disfrazada de cultura y civilización. Atormentados por adversarios desencarnados, sobrevivientes del túmulo y deseosos de venganzas, se sintonizaban en vigorosos procesos, mancomunándose en lamentables procesos de interdependencia psíquica, algunas veces orgánica, en desdichada parasitosis espiritual. La entidad perversa e ignorante que se saciaba en proceso vampirizante identifica al justo y lo teme. Desea producir un escándalo, presentándolo a la multitud fanática, soberbia y cobarde, para que lo expulsen de la asamblea mientras él proseguía en desdichado consorcio. «Sabemos que eres el santo de Dios», vociferaba el sicario de la tiniebla, mientras esparcía el moho tóxico de los recelos. Pero antes de que los oyentes reaccionaran del estupor y se dieran cuenta de lo que sucedía, puesto que aún no era llegada la hora de la revelación, el impoluto maestro se acerca y representa al obsesor con austeridad, exhortándolo a la elevación e imponiéndole la simple expulsión. Al imperio de la augusta voluntad bajo el comando de las fuerzas superiores que desciende, el obsesor se retira mientras el enfermo estertora y despierta. La vigorosa voz del maestro conduce la carga de energía que sobrepone a los fluidos maléficos del atormentador, aturdido en sí mismo. Su autoridad proviene de su procedencia y de su conducta. Varias veces la ha de ejercer en nombre del amor y de la justicia, demostrando la elevación de su ministerio. Los hombres necesitan tener el testimonio de los hechos para poder creer en las palabras. Y Jesús, el la vida en abundancia, esparciendo alegría, nunca dejará de serlo. Jamás disminuirá el impacto de su fuerza donde se presente. Terminada la bestial y horrenda alienación, el paciente se recupera, se levanta, constata el fenómeno de la restauración de la salud, se alboroza y corre a llevar la noticia a los que no están allí. Liberado de la deuda, concluida la prueba, renace el amparo de Cristo. La desagradable entidad, que parecía ser un adversario de Dios, un demonio, en la acepción peyorativa de la palabra,
Se le conoce como un desdichado, por eso no se enfrenta con el Señor. Con todo, no quedará en el abandono y a merced del tiempo, también será curado. Liberando a la víctima, se libera a sí mismo. Atendido por Jesús, despierta para realizar nuevas conquistas, es el bien bendiciendo la bondad. Al clarín de la gratitud y entre los acordes de los júbilos, el ministerio crece. Descendiendo al abismo en sombras de las conciencias entenebrecidas de uno y otro lado de la vida, él atestigua la excelencia de sus propósitos y afirma su perfecta identificación con el Padre. No obstante, los hombres, despechados y envidiosos, lo rechazan y lo desdeñan. Comienzan las primeras hosanas, anunciadoras de las futuras e implacables persecuciones. Pese a ello, ese sábado, en la sinagoga de Cafarnaúm, ubicada al noroeste del mar, ante el sol que dobla la tierra, Jesús libera al endemoniado, simbolizando la gran liberación que propicia para la humanidad de todos los tiempos, dominada por los demonios de los vicios, esclavos de los desencarnados en perturbación. ¿Un comentario? Ahí se estaban mencionando que la clase sacerdotal era complaciente solamente con los que tenían conocimiento. En cambio, a los que estaban así, digamos, hasta cierto punto se podría decir ignorancia, que ahí no les tomaban en cuenta. Entonces esto se está refiriendo más o menos como cuando estaban los doctores de la ley de la época de Jesús. Sí. Entonces hay que tener cuidado de que esa situación se siga dando ahora, porque lo podemos ver también con los grandes oradores, que muchas veces son aplaudidos, pero no necesariamente hay una transformación interna. Sí. Muchas gracias. Ahora dice el título, La Iglesia de la Verdad. En ese momento ya no había más motivos de dudas o de incertidumbres. La naturaleza fue un espléndido pentagrama musical donde se grabaron las notas sublimes de su mesianato. Cada palabra es un acorde hecho de luz, todo gesto un alegrísimo de paz. Se suceden los onomatopeyas del paisaje y luego se mezclan a los profundos mensajes de su amor. Los amigos ya lo habían visto desatar a hombres de las amarras que lo inhibían, inmovilizaban o dificultaban acceder a la lucha o al bien constructivo. Con el contacto de su presencia sin igual, se modifican las situaciones, se alteran los contornos de los problemas, disminuyen los óbices complicados cuando están ante nosotros. Nadie lo perturba o confunde. Una expresión de su mirada, un movimiento de su rostro, y los secuaces se rinden. Cualquier ardid se altera fácilmente. Las heladas no lo alcanzan. Su sombra, posándose sobre algún enfermo, le restituye la salud y a través de sus ropas se distienden los beneficios. No lo contradicen ni lo atemorizan. Suave, dulcifica el alma, lenifica la pereza de los factores externos violentos y calma los tumultos interiores persistentes. Vigoroso, censura el error, arrostra las consecuencias de sus actitudes, fustiga el crimen y la sintonía de los que están complicados en la usurpación y la sórdida hipocresía. Son aquellos los días de las esperanzas, de las fiestas del alma, satisfacen los espíritus humildes con las fortunas del bien. Los amigos ya lo conocen, o al menos disponen de todos los datos para identificar. Eran, sin embargo, hombres algo confusos, súbitamente sacados de las pequeñeces materiales y lanzados a las excitudes espirituales, izados súbitamente desde los cúbiles sombríos y sin perspectivas hacia los altiplanos de perenne claridad, se sentían aturdidos, amaban la luz y la temían. Comían el pan de la verdad, pero no lo asimilaban. Sorbía la linfa del bienhechor liberador y no se contentaban huyendo hacia las torpes querellas, las disputas mezquinas y los debates infantiles. El tiempo, sin embargo, los fortalecía poco a poco y aquellos temores infundados se transformaban en fuerza invencible, en arrebatadoras
arrebatadores estoicismos de fe. Poseyendo todas las informaciones seguras, carecían de la revelación que él debería dispensarles. Comenzarían los dolores, las antífonas de la amargura y los prólogos de ventura superior. La mañana resplandeciente del sol es el marco adecuado para la intervención de lo alto, y el aire balsámico del día es hálito de vida con música de fondo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, pregunta Jesús a los discípulos en un tono de voz sublime. Nunca más habrá silencios a partir de aquella hora, ahogando las voces del amanecer hacia la vida nueva. Unos que tú eres Juan Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas, responden al unísono. Es una elocuencia coral armónica sincronizada. Sí, ellos creían en la reencarnación y aguardaban en fiebre de expectativa que retornara alguno de los muertos queridos para atestiguar la llegada del rey. Entre tanto, los embajadores pasaron, se presentaron y fueron rechazados. Elías estaba allí, reencarnado en Juan, con las credenciales del reino, y sin embargo no lo querían comprender. Por lo tanto, era indispensable revelarse de una vez para que no se sorprendieran más ante los futuros sucesos. ¿Y vosotros quién decís que soy?, interrogó directamente a Simón. La dulce voz acariciante, la pregunta frontal sin ser rebuscada, no daba margen a opciones ni disfraces. Eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, replica el venerable amigo inspirado por la luz de la verdad. Hay una orquestación en el aire y un súbito arrullo, muriendo en pianísimo, para que ocurra un profundo staccato. Allí está el rey ante ellos, atónitos y deslumbrados. Bienaventurado eres, Simón Barjonas, porque no fue carne y sangre quien te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos, concluye Jesús. Llega el instante en el que los secretos dan lugar a las noticias felices, los misterios desaparecen ante las claras enunciaciones y las bases, los fundamentos de la era nueva son fijados definitivamente en los corazones y en las mentes. Nace la iglesia de la revelación espiritual, están aturdidos los intercambios, los dos mundos confraternizan profusamente. Cesarea de Filipo es el santuario para la comunión con el mundo mayor. La ciudad opulenta de los hombres cede sus alrededores en flor a la convivencia con los ministros imponderables del Señor en la tierra. Finalmente Jesús se revela a sus compañeros. La gran luz de lo alto desciende en abundancia y la plenitud de la vida se agita. La alborada de la verdad, entre tanto, es también el amanecer de los dolores. En el mundo no habrá lugar para ella. Por el momento, el duelo de las ilusiones disputando un lugar predominante, para dominar las conciencias recibe la adhesión de las fuerzas innobles de la oscuridad que pretende permanecer. Se afirma la llegada del amor, mientras las expresiones se cubren de odios y de dolor los corazones. Jesús no esconde las aflicciones que sobrevendrán sobre los pioneros de la renovación. Él mismo no escapará a la hazaña de las artimañas tenebrosas de los hombres pigmeos que intentarán enfrentar al hombre Hijo de Dios. En una premonición de los padecimientos futuros, advierte a aquellos espíritus en repentino crecimiento y les informa sobre el pesado tributo de dolor y abnegación que Él debe dar, a fin de romper los turbios compromisos de la humanidad con la mentira y facilitar su religación con Dios. Se refiere a las supremas donaciones que le serán exigidas, para las cuales vino. Está decidido. Nadie se sorprenda. Los amigos se atemorizan y Pedro, receloso en perfecta sintonía con las entidades irresponsables que se obstinan en sitiarlos y hacerlos desistir, llama aparte al Señor y lo reprende. La batalla es sutil y peligrosa. Es indispensable enfrentarla con decisión bajo cualquier disfraz que se insinúe. Viendo más allá de las zonas físicas que envuelven al discípulo atónito, Jesús profiere la frase severa con la que expulsa la insinuación y desarticula el programa de perturbaciones nefastas. Retrocede, Satanás. ¿Qué me sirves de escándalo? Porque no comprendes las cosas que son de Dios, sino solo que son de los hombres. La verdad no tiene compasión de la fantasía.
no se le hace ninguna concesión. Él vino para el momento culminante que un día llega para todos y del que nadie logra evadirse. Atestiguar con el ejemplo el contenido de la palabra, esa es la meta. La entidad satánica que urde en el alma de Pedro la debilidad y presenta la visión de la vida según las tramas de la visión humana es rechazada. La delicada mediunidad del apóstol que recibió del cielo la inspiración poco antes, en un instante de descuido, sintoniza con la representación del mal del cual se nutren los espíritus empedernidos en la perversidad. Por el puente medianímico transitan a cada momento ángeles y demonios, según la concesión mental y emocional del detentor. Pero Pedro se da cuenta de su equivocación, despierta y se eleva otra vez. Se inunda de esperanzas, se libera. El maestro, inatacable, con los ojos puestos en la gloria del sacrificio, exalta al dolor por amor y culmina la enseñanza definiendo permanentemente los rumbos y las balizas de su mesianato. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Se abren de par en par las puertas de la inmortalidad y la iglesia de la revelación espiritual queda constituida en las almas. El Señor de los Espíritus descifra uno de los enigmas del mundo, más allá de la sombra, la inspiración y proyecta claridad en los abismos de la sepultura ignorada. La vida supera la muerte, el espíritu triunfa. Es día de perenne amanecer. El aire se torna pesado por el calor de las horas. La sintonía alcanza los últimos acordes. El gran final se apaga en sonidos que se mezclan con las voces del paisaje. Jamás silenciará. El concierto melódico invadirá los oídos del mundo y de las generaciones. Llega el sol victorioso. La luz está en el mundo. ¿Algún comentario? Aquí nos había mencionado que por la fe que tenía Pedro era que había tenido la revelación de quién era Jesús. Entonces estamos viendo ahí la confianza que tenía, a pesar de que después tuvo unas fallas o recaídas, volvió a retomar su fe. Ya escuchas. Siguiente tema. La lección difícil. Las inquietudes se hablan serenado bajo el palio estrellado de la noche armoniosa. El código de moral sublime, inscrito en los corazones, debería permanecer indeleble en los milenios futuros, dirigiendo las mentes y confortando las almas aturdidas por el paso de los dolores a través de los eos. Susurraban las brisas suaves de la naturaleza en fiesta, recogidas por el frío que venía del mar. La multitud, dominada por el magnetismo del Cristo, volvió a sus hogares en silencio, llena de emociones, una fiesta que solamente culminará en el reino, después de la victoria de la inmortalidad superadas las sombras del cuerpo somático. Se tenía la impresión de que aquellas horas sobrevivirían a los tiempos y se perpetuarían como los monumentos importantes de la tierra. Antes, nunca se había dicho nada igual. Jamás se oyó algo equivalente a aquel sermón de la montaña. Estaban lanzadas, en definitiva, las bases del reino eterno sobre los escombros del mundo perecible en su tangibilidad transitoria. A partir de allí, las lágrimas vertidas en silencio en el altar de las meditaciones de las almas sorprendidas por la sintonía de las bienaventuranzas fueron el fertilizante de las simientes de la luz de la buena nueva. Cuando maestros y discípulos se preparaban para regresar a sus hogares con el alma henchida de felicidad, Simón Pedro se acercó más al rabí, deseando hacer resaltar aún más la grandeza de las lecciones aprendidas, por lo que no pudo callar los interrogantes que se acumulaban en su mente sencilla. Amante de la ley, vio desmoronarse los viejos códigos de la soberbia y la perversidad, y se abrió en sus sentimientos una madrugada de bendiciones que lo impelía a una incontenible ventura. Rabí, preguntó vacilante, jamás nadie dijo cosas como las que fueron dichas aquí. Nunca más se repetirá esta tarde perfumada y bendita. Estimulado por el silencioso asentimiento del amigo querido, prosiguió. Todos esos enunciados penetraron en mi alma como un puñal afilado
hecho de luz, que rasgó la cortina de sombras que envolvía mi espíritu. Siempre creí y temí la soberanía de la ley y de sus austeros códigos, pero ahora, frente a estos dispositivos del amor, sin duda, participó de una revolución que modificará toda la estructura de la colectividad del mundo. El Evangelio pasará a ser la directriz firme y dulce del futuro, convocando al hombre a la responsabilidad, a la abnegación, al trabajo por el progreso. Las bienaventuranzas presentadas hoy aquí son la esencia de la esperanza, bendiciones sobre bendiciones para los humildes, los mansos, los pacíficos, los que aman, los sedientos de justicia y la verdad. No pudo proseguir, tenía los ojos arrasados de lágrimas y la voz se le estrangulaba en la garganta debido a la gran emoción que lo embargaba. Comprendiendo las ansias del discípulo amado, el Señor le dijo con una sonrisa afectuosa: el Evangelio prepara al mundo nuevo. Bajo su influencia se modifican los paisajes morales del hombre, de la humanidad, sí. No obstante, jamás revocará las leyes, sino que le adicionará la sal del amor, y aquí los pilares de las nuevas edificaciones. Hasta hoy, la violencia fue la característica del poder, entre tanto no mayor violencia que la de la pacificación. Fuerte no es aquel que se complace en abatir al débil, ni el que aplasta al que cede. Este tal vez gana, pero no se realiza en la pelea. La verdadera victoria se lleva a cabo en lo más profundo del mundo moral: superar las pasiones, vencer las dificultades y frustraciones, renunciar cuanto se puede exigir, ceder cuando se desearía, luchar por el triunfo, amar cuando todos conspiran contra ese sublime sentimiento. ¿Entiendes? Sí, Rabí. Respondió el discípulo dulcemente: comprendo y me conmuevo. No hay nada más grande que dar la vida por amor, ofrecerse en holocausto en beneficio del prójimo, y es allí donde mis indagaciones se perturban. Nos convidaste a amar a nuestros enemigos, pero ¿cómo hacerlo? Si alguien deliberadamente habla de nosotros, nos hiere con palabras ásperas y nos humilla con denuestos, sin el menor respeto por el derecho a la dignidad que el Padre nos concede a todos, ¿cómo proceder? Se debe continuar amando y no responder nunca a un mal concepto con agresividad. Y si, estimulado por nuestro silencio, el adversario aplica una bofetada en nuestro rostro sin el menor respeto por los valores morales y contrariando las disposiciones legales existentes contra la violencia, haciendo que el agredido recurra a un justo proceso de la justicia, ¿cómo actuar? Ofreciéndole la otra mejilla. No nos es lícito responder brutalidad con brutalidad, agresión con agresión. Pero nadie va a tener fuerzas para actuar de esa manera tan pacíficamente. Y si sintiera tentado a reaccionar, o si reacciona dominado por la cólera, se habrá tornado igual que su agresor, o peor que él. Porque el discípulo del Evangelio será la luz del mundo, la sal de la tierra, el pan de la vida, y nunca la hiel, el veneno, la tiniebla. A pesar de esa realidad, si el enemigo estimulado por esa falsa fuerza se inclina por el crimen, amenazando destruir nuestra vida, aún así, Simón, conviene no olvidar que el criminal es siempre el desdichado, no la víctima. Supliquemos al Padre que nos libre del mal, pero no temamos a los malos. Si nuestro amor no posee la fuerza necesaria para calmarlos, la culpa no será de ellos. Aquel que posee la claridad debe vencer la tiniebla exterior y no ensuciarse de sombras. El corazón puro y la mente serena nunca sienten recelos. El portador de la violencia se consume en el ardor de sus sentimientos agresivos. A pesar de eso, maestro, obrando así, ¿no estaríamos estimulando el crimen en general y el robo en particular, ya que los usurpadores no dudarían en proseguir con sus acciones desdichadas? De ninguna manera. La fuerza de la violencia solo disminuye cuando se la ahoga en la trama de la caridad. No nos cabe hacer justicia con nuestras propias manos. Al ser agredidos o difamados, nuestra defensa no tiene derecho a producir víctimas. Sería mantener la criminalidad si con el pretexto de salvar nuestra vida destruimos la de nuestro adversario. Después de todo, si reaccionamos con las mismas armas, ¿en qué
Nos diferenciamos de ellos, los malos, aunque nuestro proceder equivocado estuviere justificado con la excusa de la preservación de nuestra vida. Bien sé que esto no es fácil. El atavismo de la fiera, que ha sobrevivido durante milenios en el camino ascendente del animal al hombre, no va a ser vencido de un día para otro en la transición del hombre al ángel. Sin embargo, si el aprendiz del Evangelio no se ejercita en las lecciones de fraternidad y renovación, jamás va a alcanzar la plenitud del amor. Por eso, insisto, si solo amamos a los que nos aman, ¿en qué seremos mejores que los fariseos y que los publicanos? Es imprescindible amar y amar a los enemigos, hasta que ellos se sientan aturdidos con nuestro afecto. El maestro cayó. Simón Pedro comprendió la profundidad de la enseñanza y mentalmente se proyectó hacia el futuro. Percibió las luchas venideras al comenzar a tomar conciencia de las renuncias y sacrificios que el Evangelio exigía. En lo alto, la noche, con estrellas de plata, cantaba una grandiosa melodía de luz, aguardando el futuro. El cantor descendió a sus tareas para sellar con el ejemplo el sublime mensaje de amor para los atormentados y los atormentadores del mundo. ¿Un comentario? Esta parte donde mencionaba de amar a los enemigos es una situación que se menciona en diversas oportunidades, que lo podemos tomar como realmente una teoría que se tiene que poner en práctica. Y ahí es donde se encuentran las dificultades, porque es bastante difícil estar como que no le afecta a uno lo que le han hecho cuando le han querido perjudicar, ya sea de diferentes formas. Pero ya al lograr dar ese paso, eso es una situación que no solo beneficia a quien nos ha perjudicado, sino que también a uno mismo le beneficia. Sí. Muchas gracias. La siguiente lección del libro Cuando regrese la primavera es el título En el crepúsculo Jesús. La tarde caía oreada de violeta. Las montañas, cubiertas de vegetación verde pálido, traducían lo adusto de la tierra difícil de ser trabajada, casi un reflejo de los corazones que recibían la simiente de luz y vida en pro de una época nueva y feliz. Aquellos días habían transcurrido pletóricos de júbilos, expectativas que danzaban con musicalidad de la fiesta en la lira de los espíritus. Jamás habían ocurrido estos fenómenos y nunca volverían a suceder. Aquellos hombres humildes y sencillos que jamás habían salido de sus pueblos parecían embriagados de felicidad ante los sucesos recientemente acaecidos. Las brisas de bendiciones que llevaban recorrían el paisaje hacia todos los ámbitos. Jesús había estado con ellos y había modificado sus destinos. Su voz los había conmovido profundamente y había modificado por completo las estructuras en las que se habían basado. Así lo habían seguido entre deslumbrados y curiosos. Indescifrable para ellos, el rabí era, sin embargo, fascinante, sabio sin ser astuto y noble sin ninguna excentricidad. Su palabra impregnada sus espíritus con una magia singular que modificaba los antiguos conceptos y replanteaba hábitos ante el fulgor de las luces del reino de Dios, del cual era embajador y al mismo tiempo rey. Lo seguían dulcemente, casi sin darse cuenta de las futuras tareas que les estaban reservadas. No tenían idea de las excelentes e inconmensurables proporciones de la gran empresa que los invitaba a la gigantesca realización. Todo era júbilos e inseguridades. Nada preguntaban, nada sabían, pero confiaban. Seguían sus pasos maquinalmente, seducidos por su extraña fascinación. Lo amaban, sí, y dejarían de amarse si fuese necesario, ya que había sido él quien los había amado primero, aseverando que los conocía de antes. Es cierto que no lo habían visto anteriormente, por eso no entendían
ese concepto antes, pero eso no importaba. Lo esencial era la necesidad de proveerse del amor que lo sustentaría para siempre. El Señor reunió a los 12, y con inefable dulzura y les dio instrucciones con respecto a las futuras y graves responsabilidades. Lo que debería decirse tenía que ser anunciado en un ambiente de ternura. No pretendía atemorizarlos ni ilusionarlos, sino revelarles lo que debería hacer o no. Les pronosticó la finalidad del Evangelio, las responsabilidades que deberían desarrollar, los compromisos a asumir y a concretar. La palabra gentil, envuelta en dulzura, iluminaba sus almas con respecto a las labores que habrían de modificar las estructuras sociológicas de la tierra y de las criaturas. Serían los portadores de la revelación del amor en la que los proletarios e infelices, los profundamente marcados por el dolor, los prepotentes y los caídos en el arrepentimiento verían el amparo de esperanza y la oportunidad de evolucionar mediante los recursos del sacrificio y la abnegación, ir hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel, predicad que está próximo el reino de Dios, curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, expedid a los demonios. Gratuitamente recibisteis, gratuitamente dadlo. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestras alforjas, ni de vituallas para el camino, ni de túnica, ni de calzado, ni de cayado. Digno es el trabajador de su salario. Ya no son antífonas los preparativos, es la fuerte canción entonando deberes. Se miran entre sí atónitos, los oyentes en silencio, la voz prosigue con modulación superior. En cualquier aldea o ciudad donde entréis, indagad quién es digno en ella del mensaje, y ahí quedaos hasta que os retiréis. Al entrar en una casa, saludad. Si ella fuera digna, que descenda sobre ella la paz. Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras al salir de aquella ciudad o aquella casa, sacudid el polvo de vuestros pies. La visión del futuro brilla ahora en los ojos desmesuradamente abiertos de los discípulos atentos que escuchan ansiosos. Inmediatamente después, la apoteosis de esperanza se convierte en una balada de advertencias, y el Señor se refiere a los problemas que enfrentarán y a las dificultades que deberán superar. Yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Protegeos, pues, de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Por mi causa, seréis llevados ante los gobernadores y los reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Cuando os entreguen, no temáis como a qué o qué debéis hablar, porque en aquella hora os será dado lo que deberéis decir. No seréis vosotros quienes hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Hubo una pausa de gran solemnidad. La noche se confunde con la tarde en despedida. El rabí abre sus brazos y la voz es advertencia del dolor. Hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y padres a sus hijos. Los hijos se levantarán contra los padres y los padres los harán morir. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero quien persevere hasta el fin, ese será salvo. Mas cuando os persiguen en una ciudad, huid hacia otra, porque en verdad os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hay una gran conmoción. Los discípulos están confundidos. Con todo, en medio del lógico silencio, la voz del rabí se eleva en un solau punzante. Muchos serán los dolores por amor a mí. Las preguntas se realizan a media voz, sin coraje de expresarse en palabras nítidas. ¿Cómo se debe entender el significado de tan ingente batalla? Separar las familias, dividir los hermanos, ¿sería eso lo que el maestro quiso expresar? Piensan todos. No, me comprenderán los hombres, ni aquellos a quienes amo, y eso es porque para estar conmigo es necesario abandonar el mundo, las pequeñeces, sus pasiones absorbentes. Es imprescindible resolver definitivamente el rumbo a seguir. Yo soy el camino difícil, la puerta estrecha.
ya no había dudas. El suyo era un ministerio arduo, allanar la senda, reverdecer los campos y dorar la tierra con el trigo bueno en abundancia de misericordia. Solo los que se animen a realizar un esfuerzo sacrificado lograrán alcanzar el clímax de los grandes deberes. Jesús paseó su mirada por el caserío distante que se adivinaba a través de las luces titilantes de las ventanas abiertas y las vasijas de barro rojo o en los veladores con débiles lamparitas que anunciaban la proximidad de la aldea. Lo lejano de los tiempos se acercaba, el infinito de las horas se hacía finito, el espacio disminuía y una epopeya de momento eterno estalló súbitamente. No es el discípulo más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si llamaron al dueño de la casa Belcebú, cuanto más a sus servidores. Por lo tanto, no le tengáis miedo, pues nada hay oculto que no se vaya a descubrir. Lo que os digo a oscuras, decidlo a las claras, y los que os digo al oído, proclamando a los cuatro vientos. No temáis a los que me matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. Una nueva pausa se produjo espontáneamente. El rabí da la oportunidad para que los dichos penetren en esencia en el alma de sus compañeros. Y prosigue: todo aquel que me confiese ante los hombres, también yo lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Pero aquel que me niegue delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Los ojos ahora se empañan con emociones superiores. Aquellos hombres de la tierra, sencillos e ignorantes, son destinados a reformar la tierra, a reestructurar el mundo. Son más poderosos que los fuertes en tránsito hacia el fracaso. Los espíritus se les someterían, pisarían serpientes sin peligro y proseguirían. El viento de luz convertiría la sombra de los dolores humanos en una vía láctea de esfuerzos, dejando una estela de plata para indicar el rumbo sublime a seguir. Aún hoy no termino el mensaje que no volverá a ser repetido, pero que, sin embargo, deberá ser vivido a partir de entonces. No vine a traer la paz a la tierra, sino la espada, exclama con vigor. Quien ama a su padre o a su madre, su hijo o su hija, más que a mí, no es digno de mí. Aquel que no toma su cruz y no me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. La estrategia había sido anunciada, pero no todos serían dolores. Las regias recompensas también son presentadas. Aquel que os recibe, a mí me recibe, y quien me recibe, recibe a aquel que me envió. Quien recibe a un profeta o un justo, por ser profeta o justo, recibirá la recompensa reservada al profeta o al justo. Aquel que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, o a uno de estos pequeñitos, por ser mi discípulo, en verdad os digo que de ninguna manera perderá su recompensa. El rabí sonríe tranquilo. Hay una dulce quietud en la naturaleza, y así ha sucedido. Se suceden los tiempos y los sembradores, aunque pocos surgen y renacen, se multiplican y van a todas partes, aclarando madrugadas en las oscuras medias noches de la desesperación. El silencio de los que fueron mártires prepara la sinfonía de las orquestaciones que se elevarán potentes. Pasan unos anónimos, otros envidiados, varios incomprendidos, calumniados, los otros en las áreas difíciles de la ciencia, la cultura, el arte, la política noble, de la civilización, construyendo el porvenir que ya se fija sobre las bases de la actualidad. Pasaron los primeros llamados y todos, a excepción de Juan, probaron el testimonio doloroso del sacrificio de la vida a través del martirio. Vinieron otros que fertilizaron las arenas abominables del gobierno transitorio con la sangre de sus vidas, o iluminaron las noches transformados en antorchas vivas, ellos que eran estrellas luminosas. A través del tiempo, Jesús ha sido el cenit y el nadir de sus vidas, modelo y guía que los estimula y vitaliza sin cesar. Aún hoy, y hasta ahora sigue así, aún en este crepúsculo de civilización, Jesús
Reúne a sus discípulos mientras la tarde cae orlada de violetas y les habla del mañana dichoso, rogándoles en definitiva que se establezca en la tierra el primado de la fraternidad como pórtico feliz al excelso reino de la aventura plena. Atardece, en el crepúsculo Jesús. ¿Algún comentario? Había una parte que mencionaba que el conocimiento que les daba, ya sea que fuera así en un lugar donde solo estaban ellos o fuera públicamente, que lo tenían que compartir, tenían que difundirlo. Entonces eso me hace recordar la situación de la lámpara debajo del Selemín, que viene siendo una situación bastante similar, donde no hay que estar ocultando la luz, el conocimiento, la verdad, sino que tiene que compartirse, tiene que difundirse. Sí. Gracias. Siguiente título: El milagro no solicitado. Se establecía el clima de la contradicción humana. Las noticias que venían de Cafarnaúm parecían la imposible confirmación de la llegada del Mesías. Se decía abiertamente que los tiempos eran aquellos porque las señales del preanuncio surgían poderosas, que de él, a pesar de ser el esperado, dudaban los suyos aquellos que eran del clan de sus ascendientes, los que lo conocían desde la infancia. En el interior de cada uno se enardecían las pasiones, se anhelaban que él fuese el embajador y recelaban que lo fuese. Les gustaría fruir sus beneficios, obtener la gran tajada de los juegos humanos y de los humanos triunfos. Entre tanto, la envidia abrazada al despecho les negaba esa posibilidad. Anunciada su llegada a la ciudad que fuera su cuna, Nazaret se conmocionó. Ese sábado la sinagoga estaba más llena de gente que de costumbre. Cuando él entró, los familiares ya estaban adentro. Los compatriotas, aquellos que lo conocían diariamente, desde mucho tiempo atrás, siempre se negaban a aceptar la autoridad que emanaba de su presencia majestuosa. El rabino preparó los papiros y comenzó el oficio. Después de la oración colectiva vino la bendición, el presidente leyó el texto de la ley correspondiente a ese día, se pasó al examen de los profetas, fue dada la palabra a los presentes. Se iniciaba la Haftarah. Las miradas convergieron en él, imponiéndoles una definición. Jesús se levantó, tomó el papiro venerable de los profetas y leyó solamente un versículo en torno solemne y calmo. El precioso escrito hablaba de las características del Rey Divino. Textualmente decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ungió para anunciar buenas nuevas a los pobres, me envió para proclamar la liberación de los cautivos, restaurar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Se produjo un incómodo silencio de expectativa. Se escuchaban las ansiedades y estallaban los conflictos íntimos. Hoy se cumplió esta escritura en vuestros oídos, en mí. El anunciado, yo soy aquel que se esperaba. Sus palabras se encienden brillantes, comentarios producen maravillas, anuncian el mundo del porvenir. Se interrogan los presentes: ¿no es este el hijo de José? Se inicia una reacción de despecho. Truenan los improperios y los gritos se ensordecen. ¡Blasfemo!, vociferan los más osados. ¡Haz un milagro!, rugen los escépticos. Repite ante nosotros, tus compatriotas, las hazañas que dices que haces entre los ignorantes de Cafarnaúm. Las carcajadas perturban. Él permanece sereno, inalcanzable. Siempre está así. Nada lo inquietará, ninguna fuerza lo hará disuadir de la sublime fatalidad del amor. El rabino restablece el orden en la sinagoga, el odio espuma en los corazones envidiosos y encolerizados. Los hombres siempre se dejarán despeñar con facilidad desde las alturas en caídas espectaculares hacia los abismos.
Las emociones superiores se sobreponen a las pasiones serviles. Médico, dijo con convicción, cúrate a ti mismo. Nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, os afirmo que cuando se propagaba el hambre en Israel y las viudas padecían por 3 años, fue a una Fenicia, Sarepta de Sidón, que Isaías socorrió, y que cuando Eliseo salió a ayudar, el primer leproso al que curó fue Naam, en Sirio. No son los electos los únicos. No pudo proseguir. Un alarido ensordecedor brotó de la agitada asamblea. Los puños se cerraron y las deficiencias morales exacerbadas sugerían: ajusticiemos al atrevido. Ese carpintero audaz desmoraliza la casa del Señor, ensucia las tradiciones del pueblo, dijo otra voz. Es blasfemo y traidor, complementó alguien más, niega nuestra elección. Rápido, hagamos justicia, exclamaron varios, para que sirva de escarmiento a los que desea deshonrar las tradiciones de la raza bendita. Los hombres de pequeña estatura moral nunca se permitirán comprender a sus superiores, jamás perdonarán la verdad los que se complacen en la mentira. El orgullo es un moho insalubre que aniquila a quien lo exterioriza, enemigo del hombre en la base del crimen y de la desdicha, impulsando a aquellos que lo cobijan a la agresión y la perfidia. La suave y bella Nazaret estaba aturdida y cubierta de sombras. Jesús había reservado a su tierra la honra de revelarse, de dar la primera noticia de su divino ministerio. Los recuerdos volvieron a su alma, los años juveniles, los paisajes ricos en tonos de verdes y escarlata, las noches consteladas de estrellas, los atardeceres de oro a lo lejos, más allá de la planicie del Esdrelón, detrás del monte Carmelo. Pasa su mirada por la masa iracunda y encuentra los ojos cómplices de su madre, que, ansiosa, experimenta una agonía que no cesará por mucho tiempo. En aquella fracción de minuto, su voz le ilumina el alma sin palabra, en un anticipo que vibra en el dulce y amoroso corazón. Si ella comprende al Hijo y confía en Él, el desorden aumenta. Los agresores lo toman y súbitamente lo llevan al sudoeste de la ciudad, a lo alto de una montaña sobre un pico de granito recortado abruptamente. Tirémoslo al abismo, no nos detengamos más, ahora, ya. La tarde en fuego ardiente se desliza en la distancia. El maestro, dolorido, se defiende en la masa agitada, fija su mirada penetrante y domina la exaltación de la cobardía azuzada por los célebres del desorden que vagan en terribles tinieblas de la conciencia espiritual más allá de la sepultura. Los miembros se ponen rígidos, las manos se aflojan, las miradas pierden brillo, dominados por el magnetismo que se esparce. Él arregla sus ropas, estoico y gentil, atraviesa la multitud, ahora inerme, y desciende, buscando las llanuras verdiazules de Cafarnaúm, enmarcadas por las aguas serenas del lago transparente. Nazaret no tenía entendimiento para comprenderlo, lo rechazaba, vencida por la enfermedad del despecho, por la alucinación de la mala voluntad. La verdad había sido dicha. Nazaret quería un milagro. Él se liberó de las manos de los verdugos, de los corifeos, de la locura, sin hacer un solo gesto. Un milagro. La suya, la hora de ser erguido, no había llegado aún. Ahora, sin embargo, mientras los odios realizan sus primeras manifestaciones, el mensaje se esparce lleno de sacrificios y silencios, de negaciones y renuncias, de perenne ternura, aún para aquellos que se niegan a ser amados. Nunca más se extinguirá su contenido. El mundo entero es el campo para la siembra de su inconmensurable y incontenido amor. Nadie podrá detener el crecimiento del árbol de la vida, o podrá lograr que se seque la fuerte, inextinguible
del agua viva. Nunca más. No lo recibieron los conocidos, los suyos, porque Él vino para todos, no para pertenecer a ninguno y ser de todos. Aún hoy es así, y por mucho tiempo será así. Nazaret deseaba un milagro y no entendió el milagro, no solicitado. ¿Algún comentario? Está bien, así, muchas gracias. Ese es el título. El milagro no solicitado. Dice acá, siguiente tema, justicia del amor. Entre la turbamulta de los furibundos que querían justiciar a la pobre mujer sorprendida en adulterio, episodio del que nos hablan los nobles escritos evangélicos, se encontraba el esposo traicionado, vociferando injurias y dispuesto a arrojar las piedras lapidarias. Era uno de los más tenaces defensores del crimen legal y por otra parte era la causa principal de la animadversión popular contra la inerme víctima de sí misma. Desde hacía mucho que sospechaba de la fidelidad conyugal de su compañera, de dudosa moral y de débil dignidad. Se tornaba fríos después que la violencia exteriorizaba su odio ácidamente. Había calculado la venganza con felina sordidez, preparando las circunstancias para sorprenderla en la falta del respeto conyugal. No tuvo ninguna dificultad. Llamando a testigos sobornados por su propia villanía, irrumpió en la casa en el momento desdichado, confirmando ante el hecho el crimen que se castiga con la pena capital. La desdichada esposa no pudo ni siquiera defenderse. Se dio por muerta desde el primer instante, pues no ignoraba que peor que la revelación del crimen era el peso de su conciencia culpable. Aquel hombre que cometió el delito cobarde y pigmeo moral aprovechó la confusión y huyó. A nadie le interesaba el otro responsable, sino solamente a la víctima indefensa. Arrastrarla hasta la plaza fue todo uno. Sin darle el menor tiempo al pudor para arreglar sus ropas y cubrirse, el juicio sumario, arbitrario, sin defensa ni argumentos, revelaba la ferocidad interior de cada uno de los improvisados jueces. Allí estaban el hombre que se suponía vilipendiado y la masa vilipendiadora, escondiéndose sin embargo en la falsa justicia que fingían sus cultores. El maestro fue categórico ante la pregunta retorcida y la celada de los indignos representantes de la religión y la justicia. Quien esté libre de pecados, arroje la primera piedra. La sentencia, una orden inesperada de llamado a un examen de conciencia individual, se tornaría en la más enérgica y vigorosa advertencia de la que se tiene noticia en la historia. Al decirla, dirigió su mirada inconfundible a los excitados circundantes antes de dejarlos perplejos por la sublime condenación, estando en primer lugar al aturdido esposo que, arrogante y ofendido, le había hecho la interrogación. En aquella fracción de minuto le habló a su conciencia. ¿Cómo te atreves? ¿Te olvidas que en las sombras del que cae se ocultan las manos criminales de quien lo arroja al suelo? ¿Dónde está aquel que impuso a esta mujer la deserción al deber? ¿Por qué solo ella debe pagar? ¿No fueron dos los transgresores del orden y la moral? La balada de las justas interrogaciones resonaban en el alma perturbada del marido descuidado. Levantas la piedra, prosiguió la voz no pronunciada, en el desorientado verdugo. Sin embargo, ¿no eres tú también adúltero? ¿Cuántas veces engañaste, defraudando las esperanzas de las vendedoras de ilusiones, sedientas de paz, que sorben las lágrimas saladas de la vergüenza, mientras se esclavizan en el nefasto comercio para conseguir el pan amargo que calma el hambre del estómago, ya que nadie les dona una palabra tierna para calmar la sed de su corazón? El hombre intentó liberarse sin conseguirlo de la presencia dominante del extraño profeta que lo conmovía profundamente. ¿No habrá sido
tu frialdad moral y tu jactancia lo que le dio el primer empellón hacia la caída? La conversación continuaba. Muchas veces ella te buscó sin palabras, te rogó entendimiento y socorro. Intoxicado por los vapores de tu propia locura, fingiste no ver ni percibir nada. Así, desdichada y débil, transfirió el deber hacia el crimen, su necesidad de encontrarse cayendo en la celada que le tendiste, tomando adúltero a otro ser, mientras huías también por la ruta desdichada de la desesperación. Ella cayó, porque no le diste apoyo. Si te consideras exento de culpa, apedréala. El sudor le cubrió el rostro y las manos. Se puso a temblar como una hoja. Las piedras se le deslizaron, cayeron al suelo. No oyó nada más, ni era tampoco necesario. Huyó del lugar hacia el hogar destrozado. Yo tampoco te condeno, dijo Jesús. Vete y no vuelvas a pecar. Estaba labrada la magna sentencia del amor y la reeducación. El criminal es siempre un enfermo del alma, hambriento de amor, yace entre las toxinas de la rebeldía. Agrediéndose a sí mismo, ataca, huyendo de su propia realidad dolorosa, queriendo desquitarse injustificadamente. El Evangelio obviamente no estimula la criminalidad, no defiende el error, ni convive con la imperfección. Al contrario, en sus enseñanzas es siempre enérgico en cuanto al culto de las responsabilidades. Lo que no permite es que alguien se erija en verdugo de su hermano sin los poderes legales del mandato divino o de la legislación humana, cuando se está investido de tales condiciones. Evita que las pasiones se disfracen de falsa pureza en el acto de rectificar o examinar a través de los lentes oscuros de tus limitaciones las flaquezas del prójimo. No vuelvas a pecar. La orden permanecería esculpida en el interior de la mujer enferma del alma para siempre. Quien esté libre de culpa, la proposición llamaría la atención del supuesto traicionado, deseoso de reparar o disminuir los vejámenes que generara, fue en la busca de la esposa destrozada después de la terrible escena que no culminó en un acto de sangre, gracias a la intervención del maestro que le tendió las manos, proponiéndole recomenzar. Se fue de la ciudad, aprovechando esta nueva oportunidad, sostenido por la dulce fuerza de aquella mirada y por su diáfana presencia, que quedaron impresas en su alma. Con el ánimo renovado, rehizo su vida, dando curso a la existencia. Aún hoy, ante los que sufren y aquellos que provocan la desdicha, conviene examinar la cuestión en torno de aquel que fue tentado por el crimen, no desde el punto de vista personal, sino de acuerdo a las circunstancias desdichadas que padeció y que quizás no padezca quien se considera indemne o incapaz de errar. Un comentario. Aquí se mencionaba la parte de que cuando estaban acusando a la mujer y que Jesús había dicho que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí nos podemos dar cuenta también de muchas veces cómo enceguece el orgullo y nos podemos sentir que somos más buenos de lo que realmente somos. Entonces, porque estaba la situación de que querían, querían juzgar y ejecutar también la situación de esta mujer. Ajá. Entonces, cuando les dice Jesús que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, entonces se van, porque saben que no tienen una conciencia limpia, que tienen malas acciones en su contabilidad de las deudas. Entonces esto también hay que tomarlo en cuenta, porque también en oportunidades se quiere hacer leña del árbol caído, y de hecho así es como lo hacen.
tienen la costumbre o tenemos la costumbre de que estamos enlodando al prójimo para que nosotros nos veamos más limpios de lo que realmente estamos. Y en vez de ayudar a quien está hundido, terminamos de hundirlo, lo de hacer leña del árbol caído. Entonces sí hay que tener bastante presente estas situaciones, porque de hecho en las familias a veces están acostumbrados a ciertas actitudes. Por ejemplo, van manejando en un carro, digamos, va manejando el hijo o la hija y maltrata a otro conductor, y los papás vienen y le aplauden a la hija o al hijo. Está bueno, mija, está bueno, mijo. Y dándose cuenta de que muchas veces quien ha empezado el error ha sido quien está insultando, en este caso el hijo o la hija, dando mal ejemplo, pero como están acostumbrados a sus acciones familiares, según ellos están bien. Y de ahí van a la reunión, ya sea reunión de iglesia católica, evangélica, de alguna religión o del espiritismo, van y ahí sí estar hablando de cómo tienen que comportarse, cómo tiene que ser una buena persona, y sin embargo tienen esas situaciones, esas asperezas a las que están acostumbrados, y debemos de tener mucho cuidado con eso, porque a veces estamos acostumbrados a hacer daño y para nosotros es normal. Como no hay reacción de quien estamos perjudicando, pensamos que está bien, que no está mal. Y hay que tener cuidado, porque llega un momento en el que también las personas o los seres a quien perjudicamos, llega un momento en que no soportan y pueden explotar como una bomba. Muchas gracias. Finalizamos la lectura de este libro el día de hoy. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros, y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado, que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que han asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.